a todos y bienvenidos a un capítulo más de También Nos Pasa Podcast. ¿Cómo estás, Vivi? Hola Adri, súper bien, súper emocionada de seguir acá contando todas estas historias y hablando con todos. Estamos muy felices ya, ya salimos al aire por fin, ya publicamos y ya vemos como esa recepción de ustedes y eso nos tiene muy contentas realmente, que les ha gustado, que nos han comentado sobre temas, eso nos llena. Las reacciones, yo creo que ha tenido una gran acogida todo este podcast, ese primer episodio y bueno, yo creo que también nos llena como de buena energía el tema de ver que de alguna manera ha gustado como eso que nos habíamos guardado. Entonces, chévere, ¿no? Sí, es gratificante. Pero bueno, hoy estamos acá con un tema que para mí es como retador, realmente. A mí me identifica demasiado. O sea, también me reta, pero logro identificarme mucho con este tema y me gustó desde que llegó. Sí. ¿Y cómo llegó? Bueno, de hecho, es uno de los motivos por los cuales creamos También Nos Pasa, porque precisamente hay muchas situaciones que nos generan dolor y sufrimiento, y ese es el tema de hoy, ese dolor y ese sufrimiento que tenemos en diferentes momentos de la vida. Y casualmente, un día yo hablo con Adri, le estoy contando pues algo que pasó en uno de mis días y le digo, mira Adri, es que me están diciendo esto. Y entre eso era, ¿será que nosotros vinimos a esta vida a sufrir? Y pues ahí se desplegó. Y Adri no habla, no, ella no habla. Entonces, obviamente, empezó con toda. Fue un debate bastante acalorado. De hecho, aquí donde grabamos yo incluía a todas las personas para que tomaran parte de con quién estaban de acuerdo si vinimos o no vinimos a esta vida a sufrir. Entonces, bueno. Obviamente gané yo. Pues obvio, coaccionando a la gente un poco. Obviamente iban a estar de tu lado. Y el lado de Vivi era un poco más de que sí vinimos a la vida a sufrir, y el mío era un poco más unicornios y color de rosa de no, todo es bello y amoroso. Entonces, pues bueno, eso dio pie para este episodio y de hecho también para el podcast mismo, cuando estábamos en todo el proceso de creación y por qué también nos pasa. Entonces, yo me di a la tarea, como siempre muy juiciosa, de averiguar entonces qué es el sufrimiento o qué se ha dicho del sufrimiento como tal, antes de saber si vinimos a esta vida a sufrir o no. Y lo que encontré es que el sufrimiento es algo que no podemos escapar, o sea que en la vida no podemos escapar, es algo inherente a la vida misma. O sea, sí vinimos a sufrir. ¡Ay, caray! Digamos que en diferentes corrientes que han tratado este tema durante los siglos de los siglos, que ha sido pues parte de la humanidad misma, el sufrimiento ha sido parte de ese crecimiento del ser humano, entonces de esa transformación, pero creo que socialmente, o los seres humanos, no sé ni siquiera si socialmente, sino los seres humanos, nos negamos mucho ese sufrimiento, como que perseguimos tanto la plenitud, el placer, la felicidad, que rechazamos un poco esos momentos en la vida en los que sufrimos. Lo que pasa es que yo creo que los seres humanos lo que buscamos siempre es un estado o un momento como de felicidad. Entonces siempre queremos vivir bajo el placer de estar bien, de sentirnos bien. Y cuando llegan momentos o situaciones que nos llevan a incomodarnos, como a sentirnos incómodos, porque finalmente el sufrimiento no es placentero, ¿cierto? El sufrimiento no se siente chévere. No, exacto, es algo que duele demasiado. Entonces nos saca de esa zona de placer y hace que nos sintamos diferentes. Y obviamente eso como que corta con lo que queremos, con lo que deseamos y con lo que vivimos. En la investigación que hicimos nos dimos cuenta que había como 2 tipos de sufrimiento,
unos más reales y físicos, más tangibles y materiales, que es el envejecimiento, las enfermedades y la muerte. La muerte, sí. ¿Sí? O sea como sea, vamos a atravesar eso y es un poco más tangible. Pero hay otros tipos de sufrimiento un poquito más psicológicos, que son la soledad, la frustración, el miedo, la vergüenza, la decepción y el enojo, que son además muchos más, ¿te das cuenta? Y todo Lo que aquí. pasa es que son más involucrados hacia el tema emocional, o sea, cómo estoy emocionalmente, qué es lo que estoy sintiendo. Entonces, obviamente ese sufrimiento hacia el tema psicológico está muy involucrado en la percepción, cómo percibo yo lo que está pasando, cómo percibo yo lo que hay a mi alrededor. Uh-huh. Entonces creo que es por eso que sufrimos más desde lo psicológico que desde el mismo plano natural de que todos sabemos que nos vamos a morir. O sea, no sabemos si hoy, si mañana o cómo va a pasar, pero en sí es una verdad absoluta. Vamos a morir. Y además, envejecer también. Exacto. Vamos a envejecer. O sea, digamos que es algo más natural. Lo sabemos, pero nos negamos esa posibilidad de verlo desde el amor, que a mí pues me pareció muy interesante también lo que pude escuchar, y es cómo aprendemos a sanar todo ese sufrimiento, y es realmente desde el amor. Son como las gafas que nos ponemos para ver una situación, o sea, esos lentes de qué color van a ser esta situación dolorosa que estoy viviendo. Pero yo pienso que por más, Vivi, o pues en un ejercicio muy honesto, por más que tú te pongas los lentes de amor color de rosa, en una situación que te duele, que te reta, que te lleva a sacar como los vacíos y dolores más internos de ti, por más que te pongas esas gafas de amor, ay, a veces es muy difícil, a veces no, es muy difícil ver las cosas lindas con amor, y esto es para transformarme, y porque realmente no porque yo diga esta situación me va a enseñar algo, voy a dejar de sentir el dolor. No, yo creo que, y es precisamente lo que hablábamos también, y es que hay personas que no tienen la teoría ni la práctica, ¿cierto? Solo ven desde su percepción lo que hay. Otras personas tenemos la teoría y queremos llegar a la práctica. Y creo que ya las que son súper pro tienen la teoría y la práctica. Yo, por ejemplo, siento que me saboteo mucho. Tengo la teoría, la entiendo, pero cuando llego a la práctica y sé qué es lo que debo hacer y cómo lo debo hacer, me saboteo. Y entonces ahí es donde empiezo como que una situación X que alguien generó en mí, esa incomodidad o esa frustración de por qué no salen como yo quiero que salgan las cosas, que es ese placer o ese momento de felicidad. Y entonces digo, mierda, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué esa persona no actúa como de pronto yo actuaría? ¿Por qué esa persona me paga de esta manera? Y yo sé que en sí no está bien. O sea, que ella tiene una percepción, yo tengo otra percepción. Y yo sé, esa es la teoría, pero llevarlo a la práctica es muy difícil. Es muy complejo. Hay algo que yo leí en un libro de Efraín Hernández, se llama Cuando la vida nos confronta, es cuán, digamos, egocéntricos somos, que en ese sentido de que la vida, o sea, de que en la vida es inherente el sufrimiento y el dolor y las situaciones difíciles, o sea, hacen parte de la vida. ¿Qué te hace pensar a ti que por ser buena, por tener buenas intenciones, te vas a zafar del sufrimiento y el dolor? Entonces ahí es donde empieza, pero si yo actué bien, pero si yo hice, o sea, hay que tener humildad, dice Efraín Hernández en el libro, humildad para aceptar que no estoy ni más ni menos, ni soy Dios, ni por ser de X manera, ni por estar meditando 20 horas al día, me voy a zafar de esas situaciones difíciles. Entonces siento que sí debería ser, o sea, como el mismo proceso de sanación, de introspección, de decir como, ¿qué
tengo que tener humildad para ver esta situación y no estoy por encima ni por debajo, y aceptar el sufrimiento y el dolor como parte de la vida misma. Y eso no significa que entonces al ser buenos o más Vamos a volver malos... un mártir, o sea, Ajá. tampoco es como que vine a sufrir y voy a sufrir, o sea, no, que es precisamente de lo que hablábamos. Yo creo que, y es lo que también escuchaba, y es que como acepto el sufrimiento, sé que es necesario para poder lograr transformarme, y hablamos en muchos aspectos. Un ejemplo, el ejercicio. Para yo lograr tener una transformación, pues mis músculos Se rompen. deben, exacto, sufrir un Ajá, proceso. y duele. Y duele, exacto. Entonces, digamos Me que encanta ese ejemplo. si hablamos desde el ejercicio, pero si hablamos desde el ser, para nosotros estar mejor, ser mejor persona, encontrar como esa mejor versión de nosotros mismos, pues también tenemos que pasar por situaciones muy incómodas y aprender. El ser exitoso en temas empresariales, o sea, tienes que caerte, fracasar, pasar por muchas cosas para decir, marica, pues sí, Lo que esto no pasa debería es ser que así. nos venden un poquito de que la vida es como lineal y hacia arriba, ¿no? Pero realmente no es así. Y yo creo que ya gracias a la información lo sabemos que la vida es así, pero exactamente Sí, son llevar a la picos. práctica es muy difícil, y aceptar que en este momento puedo estar abajo, puedo estar sintiéndome no tan chévere, siempre quisiéramos estar arriba. Además que yo creo que también es un tema de actitud. Y parte de esa no aceptación es muy intrínseca, porque yo siento que a veces nos mostramos demasiado fuertes, valientes, las redes sociales. O sea, uno Sí. nunca coloca en las redes sociales ese mal momento. Estoy llorando. ¿Qué está pasando? Me dejaron, fracasé, me caí, me traicionaron. O sea, digamos que no, uno publica lo chévere, los viajes. Entonces otras personas lo ven a uno y lo ven súper bien, siempre bien. No, y si tú publicas algo como de sufrimiento, publicas cómo lo transformaste, cómo de eso aprendiste, de todas maneras, ¿no? La parte bella del asunto, pero no es como, hola, estoy aquí vuelto mierda. No, nos da miedo sentirnos, no, yo creo que más que sentirnos, vernos tan vulnerables. Y no, y ponernos así hacia el frente, hacia el que dirán como, uy, no, vea, esta está pero en la inmunda, pobrecita, se le murió el papá, está 5 meses de posparto, Sí, ahora no, se no. separó, o sea, qué vida de mierda, pobre China, o sea, realmente es muy difícil ponerse como en el que dirán, porque uno finalmente eso le importa mucho, o pues yo considero que aunque lo trabaje y lo niegue muchas veces, el que dirán importa mucho. Sí, pero es más por un tema de creencias, que ya vamos a hablar un poquito de eso, pero como para revisar y ver un poco más el sufrimiento desde otro punto de vista, yo creo que depende mucho de la actitud, de cómo recibas las cosas, cómo las interiorices y cómo finalmente aprendamos a exteriorizar ese sufrimiento, que en últimas es transformación. Yo leía, por ejemplo, cuando te estás comiendo una torta, por ejemplo, la mía, mi favorita es la genovesa, torta de 3 leches. Tú cuando te la estás comiendo estás súper feliz, mejor dicho, y todas las hormonas en tu cerebro suben. Pero cuando te la vas a terminar de comer, empiezas como ya se va a acabar, o sea, empieza el sufrimiento. A sufrir sin ni siquiera lo has vivido. Exactamente. Sí, ¿Por así qué? somos. Porque somos adictos al placer, a la plenitud. Entonces, en estas teorías dicen que asimismo en esos ejemplos tan pequeños y tan cotidianos, todo proceso, iniciar a comerme un postre, terminarme un postre, está ese pico de plenitud y abajo se acaba, hay una pérdida y hay un sufrimiento. Entonces, la aceptación de ese entendimiento de que las cosas no son todo éxito y maravilloso y plenitud, hace parte, o sea, saber que todo lo que yo voy a hacer en la vida va a tener ese proceso. Pero hay algo fundamental que estás diciendo, Adri, y me parece muy importante rescatarlo, y es que precisamente no es solamente la aceptación de que eso va a acabar, sino
aprender a disfrutar el momento que estamos viviendo sin anticiparnos a que va a terminar. O sea, y nos pasa en todo, nos pasa yo creo que en las relaciones, nos pasa cuando vamos a cerrar un negocio súper importante, nos pasa en los mismos casos de éxito en nuestros emprendimientos, nos pasa cuando estamos estudiando, o sea, siempre nos estamos anticipando a lo que va a suceder y creo que eso no permite que vivamos a plenitud esa experiencia tan maravillosa. Un ejemplo, la relación. Empezamos a conocer una persona, nos sentimos súper enganchados, pero este hijo de puta, algo malo de tener. O sea, no, esto tan bueno no dan tanto. Exactamente. Mínimo me va a montar cachos, mínimo me va a hacer infiel. No, y si yo reacciono, y qué tal que yo le diga que sí, qué tal que yo acepte, qué tal me enamore, y si me enamoro, entonces yo creo que estamos tan prevenidos a sufrir que no aceptamos, y a mí me pasa, o sea, que no aceptamos el día y el vivir el presente, sino que vivimos con un puto pie en el futuro. Eso y para otro, allá iba. Y otro en el pasado, ¿no? Porque es también, que eso es lo otro. Me parece interesante lo que dices porque pienso que la manera de desapegarse un poquito del miedo a ese sufrimiento es vivir en el presente. Sí, total. Y creo que es bastante difícil realmente vivir en el presente en un mundo hiperacelerado. Que lo diga mi terapeuta. Donde todo el tiempo estamos viviendo en el más adelante y aparte desde las creencias del pasado. Exacto, de lo que nos pasó. Entonces no estamos acá. Una técnica que podemos utilizar para vivir en el presente, creo que ya cliché en este momento, pero igual creo que sigue siendo muy valiosa, es el hecho de traer la atención a la respiración. Yo estoy trabajando mucho en eso, me cuesta mucho porque mi mente, lo he manifestado acá, o sea, yo de verdad tengo un problema de ansiedad. Entonces, quedarme quieta y respirar y simplemente tener mi mente conectada, simplemente observando mi respiración, es algo que me cuesta, o sea, que realmente Vivi no lo puedo hacer 30 segundos. Me cuesta demasiado, pero siento que a partir de unos episodios de ansiedad que he tenido bastante fuertes, es la única manera que me logra como calmar. Entonces, desde la humildad de saber de que no puedo tener 1000 teorías en mi cabeza y que ese ejercicio tan sencillo como mirar mi respiración es lo que me ayuda, me ha aplacado de estar todo el tiempo adelante. Bueno, yo creo que a mí lo que más me funciona es hablarme. O sea, creo que es la manera en que me calmo porque hace muy poco pasé por una crisis muy fuerte y sobre todo llegaba a mí ese momento de ansiedad sobre las 6 de la tarde. O sea, era en Amala, siempre estamos hasta las 7 de la noche, entonces era preciso ese momento, ese pico, ¿cierto? Entonces como que estoy aquí trabajando, creando, haciendo, construyendo y cuando ya se iba a acabar, entonces, como a las 6 de la tarde, empezaba como ese deseo como de, no quiero que acabe el día, porque ya iba a estar sola. Entonces, me iba para el apartamento y para mí era muy difícil. Y lo que empecé a hacer pues con los días, además de estar en la terapia, era como estar presente conmigo y conectar conmigo. Y me hablaba mucho y en ese hablar era, Vivi, el pasado ya pasó. Y el futuro es incierto. Entonces, me hablaba, respiraba y a mí me funciona mucho orar. Mira lo valioso que acabas de decir de lo que logra el sufrimiento en ese ejemplo que nos acaba de decir Vivi. Yo sufro porque mi día se va a acabar en tanto siento que ya no voy a ser productiva en lo que sea que estés haciendo. Pero entonces mira o que esté disfrazando. Eso iba a decir, o sea, el sufrimiento te lleva a mirar tus carencias, sea cual sea, que ser productiva, ser insuficiente, falta de amor propio, lo que sea.
te lleva a mirarte, o sea, como que te abre vulnerable a ver esas creencias en las que debes trabajar, pero al mismo tiempo, estando allá, mirándolas y sintiéndolas, te lleva a querer tomar la herramienta que para ti sea útil para poder salir de ahí. Y todo Ajá. eso es gracias al sufrimiento. Sí, yo creo Porque si que estuviéramos plenas, felices, no sé qué, yo creo que tú no llegarías a hablarte, abrazarte o en caso a sentarme, respirar, pausarme, porque como estoy bien, pues ¿para qué? es que precisamente por eso era la pregunta de vinimos a esta vida a sufrir y, y ese día pues yo gané, pero más allá de eso, es que yo le decía a Adri, yo entiendo el sufrimiento y aprendí a entender el sufrimiento de otra manera, porque a pesar de tener una vida maravillosa y feliz, me ha tocado sufrir mucho. Yo creo que más de lo que quisiera, más de lo que pensaría. O sea, me ha tocado sufrir unas situaciones muy difíciles y aprender a abrazar ese sufrimiento y entenderlo de otra forma que se convirtió en mi vida fue una fuente de transformación. Ajá, Pues lo resignificaste. exacto, ha sido lo que me ha llevado de que sí vinimos a sufrir, pero para llegar a esa meta de transformar nuestro ser. Y precisamente es porque yo soy una mujer altamente sensible, o sea, altamente sensible. Y, y esa sensibilidad me llevaba a ver otras situaciones de otras personas. Y si yo me quedaba con que el sufrimiento era malo, me parecía injusto. O sea, yo decía, ¿cómo hay niños muriendo de hambre? ¿Cómo hay niños abusados? ¿Cómo hay mujeres maltratadas? ¿Cómo hay hombres en situaciones tan difíciles? Pero entonces, ¿qué es esta vida? O sea, ¿a qué vinimos? Entonces yo creo que me tocó aprender a entender el sufrimiento de otra manera para Yo no creo darme que látigo. algo muy importante porque dices como hay mucha gente que sufre más que yo o uno se sensibiliza ante cosas horrorosas que ocurren en este planeta. Y en lo que yo he leído y conozco, creo que el sufrimiento, o sea, es decir, el ser humano se ha divorciado, hizo una ruptura con la colectividad, con el aceptar que hacemos parte de una comunidad, que no estamos solos y que como dicen de cliché también ahora, de que todos somos uno. Entonces, partiendo de esa base, el ser humano en su egocentrismo ejerce e infringe dolor al otro por, o sea, indiferente del argumento, por sus carencias, por sus procesos, por su egoísmo, por Sí, por la misma la razón percepción que sea, tiene de la exacto. realidad. Ajá. Entonces, en esto que nosotros estamos haciendo en este ejercicio precisamente es recordar que somos un colectivo y que lo que yo haga puede afectar, o sea, si a mí los demás me pasan, yo también le paso a los demás y hay que tener esa responsabilidad emocional, colectiva, de decir y ser muy responsable con lo que hago porque eso puede dañar mucho a una persona y más aún hoy en día en un mundo tan de afuera, tan material, tan que todo importa de cómo se ve y de cómo se siente. Bueno, y yo creo que hay algo que les quiero compartir y es que precisamente escuchando cómo sanar ese sufrimiento, hablaba que siempre el sufrimiento se sana desde el amor. Y hay 4 herramientas que se basan en el amor y es el amor, una de esas pues es la primera herramienta y esto lo hablaba la psiquiatra Marian Rojas, que se le he hablado mucho de ella a Adri, me encanta como todas las herramientas de que ella genera y da para que nosotros podamos mejorar nuestra vida desde el tema pues psicológico. Y creo que esa primera era el amor propio. Y creo que es fundamental, o sea, el amor propio es fundamental para que nosotros empecemos a sanar eso que nos duele
y aprender a entender también y aceptar esas situaciones que se nos presentan. La segunda era el amor hacia la pareja, ese amor de la relación. Sí, con la persona con la que compartes día a día. La tercera era hacia el entorno. Y la cuarta era hacia las creencias y lo que sucedía. Entonces creo que también es bien importante que si nosotros aprendemos a ver el sufrimiento con otros ojos, lo aprendemos a abrazar y lo empezamos a sanar desde el amor, no desde el ego. Porque entender lo que decía ahorita Adri es que el otro me está haciendo daño, pero si yo me quedo en eso que ese otro me está haciendo, pues no voy a sanar, simplemente voy a generar rabia, dolor, resentimiento y no voy a poder perdonar. A mí me parece importante que nombremos el resentimiento porque he entendido esto como es el castigo que yo me doy por lo que tú haces. O sea, tú cometiste un error, me heriste, yo me lleno de resentimiento, de rabia, de odio. Pero entonces, ¿quién sufre ese resentimiento, rabia, odio y todos los pensamientos que se generan alrededor de eso? Nosotros mismos. Sí, el otro no lo va a sentir. Es el castigo que yo me doy por lo que tú haces. Entonces, de por sí, la rabia, el resentimiento, el dolor no tiene sentido. Es que, y también hoy precisamente hablábamos y yo le decía, tengo una situación en particular y en esta situación ha sido muy difícil, pero todos los días estaba pidiendo porque esa situación cambiara en la otra persona, o sea, hazla caer en cuenta, sí, por favor, que reaccione, que sienta un corazón noble, que mire, que vea todo lo que ha ganado, todo lo que se ha transformado en ella. Y hoy precisamente dije, al carajo, o sea, no es ella, no es esa persona, soy yo. Entonces hoy pedí sabiduría para saber cómo llevar la situación, sabiduría para poder tomar decisiones y sobre todo aceptación. Y dije, no más, y voy a soltar esta situación porque no me pertenece. Aceptación y desapego. Qué importante. Estar presentes. Creo que son varias herramientas que hemos dado a lo largo de este episodio. Pero quisiera que finalicemos con una frase que leí ayer que me pareció súper poderosa. A mí me encantó. Es que nada es tan importante y todo pasa. Y es verdad. O sea, creo que nosotros como lo hemos hablado, nos quedamos en la situación, pero finalmente nada es tan importante y todo pasa. Y realmente pasa, o sea, si te das cuenta, todo va pasando. Y además, la vida es aquello que pasa mientras nos quedamos haciendo planes, odiando, mirando el pasado, mirando el futuro, y eso es la vida misma. Entonces nos estamos perdiendo de la vida por quedarnos enfrascados en ciertas situaciones. Y por no aceptar el sufrimiento, no verlo con otros ojos, no transformar esa energía negativa en algo positivo. Y bueno, yo creo que... Adri, ¿hoy no tienes preguntas? No. Hoy esta sección está a mi cargo. ¿Por qué? Le tengo una sorpresa a Vivi. Entonces, Will, por favor, producción, me voy a agachar un segundo. ¿Ahora con qué va a salir? Oh, esta señorita que está aquí a mi lado, bueno, señorita, ¿cómo le digo? A punto de cumplir 34. Sí. ¿Cómo fue que me dijo Will? La señora Adela. Bueno, Will es la persona que acá nos acompaña, nos hace todo lo de producción y demás, y es una persona, es un teso. Entonces él nos la monta por todo. Y nos sabotea todos los días. Por el peinado, por el flequillo, por todo. Bueno, entonces, doña Adela. Oh, mi Dios. Tengo acá un pequeño detalle para Vivi porque resulta que ella mañana está cumpliendo años. Y para mí, bueno, yo estudio astrología y para mí ese cierre de año para esa nueva vuelta al sol es muy importante. Sobre todo los años de Cristo. Creo que literal mis 33 fueron los años de Cristo. Entonces sé cuánto sufrimiento viviste en este último año. Creo que para todo el mundo ha sido una etapa de mucha transformación los últimos 19 meses.
Pero bueno, entonces estoy acá con estas cartas, no sé si Will después las puede mostrar, de ángeles. Yo también trabajo con ángeles, a mí me gusta todo, yo soy la esotérica del grupo. Entonces quiero que Vivi saque una carta que te va a regir para ese nuevo año, como la energía. Empezó a dar algo en el pecho, en el estómago, un vacío, una ansiedad. No, marica. Vamos a pedir entonces que los ángeles, guías espirituales de Vivi, maestros, todas esas energías para ti que te guían, que te protegen, saquen para ti en este momento una carta, un mensaje, una señal de algo que va a estar muy presente para ti en este nuevo año. Por eso hoy no vamos a hacer preguntas ni nada, sino es un regalo que quiero tener para ti, para que lo tengas muy presente en estos siguientes 12 meses, que ojalá estén llenos de mucha luz, paz, prosperidad, transformación, aceptación del sufrimiento, porque no va a dejar de estar presente, pero como una mejor herramienta para transitar. ¿Listo? Gracias. Entonces, ¿vas a cerrar los ojitos? Cierra los ojitos, respira, trata de conectar contigo, con esos anhelos para este nuevo año, y pídele a Dios, a la Virgen, al universo, a lo que creas, que te dé una señal de eso que viene para ti en este año, y coge una carta. ¿Y qué hago? Pues miren. ¿La volteo? Claro. Oh, mi Dios. Bueno. ¿Sí la podemos mostrar después como en foto? Bueno, la carta dice, espere una señal. Entonces, me gusta mucho, ¿por qué? Porque cuando esto sucede es porque estamos muy en conexión con ese mundo espiritual, y ellos tienen el camino y las herramientas para comunicarse contigo. Como esto lo estamos haciendo público, creo que el mensaje es que se van a comunicar contigo directamente para, en una situación en específico, que tengas ese entendimiento de esto es. Pero me parece muy bonito que estás, como que el mensaje es que estás muy conectada con ese ser y esa esencia, y que probablemente va a ser un año de muchos despertares, de muchas señales, para precisamente conectarse más auténticamente con tu ser. Ay, tan bonita. Entonces, Vivi, pues... Qué mensaje tan bonito. Y que como que fluyo totalmente con él. O sea, yo creo que los 33 fue aprender a abrazar el sufrimiento, verlo de otra manera, tratar de entenderlo, aceptarlo, para poder transformarme, y espero que estos 34 sean para eso. Para despertar, lo siento así, como despertar a una nueva realidad. Entonces, pues nada, Vivi, feliz cumpleaños. Qué chévere que hayamos podido, no sé, llegar en este momento de tu vida, y también nos pasa, y todo lo demás, todo lo que se ha construido. Y pues nada, gracias a ti por vivir, por todo lo que nos aportas. Gracias. Gracias a ti también por llegar en este preciso instante a mi proceso, y por hoy poder estar compartiendo desde otro ámbito todo eso que llevamos dentro, y sobre todo eso que yo guardo, porque creo que tengo muchas cosas para compartir, y con la ayuda tuya y con este proyecto siento que puedo empezar a compartirlo. Entonces, nada, muchísimas gracias a Adri, gracias a Will, gracias a ustedes por estar súper conectados con nosotros, gracias por quedarse en este episodio, por disfrutarlo tanto como nosotros. Y pues nada, recuerden que estamos en nuestras redes sociales como @también nos pasa.
Cada vez estamos subiendo más contenido con el que ustedes se puedan identificar, con el que puedan conectar, y vamos a seguir subiendo episodios cada día con más volumen, con más intensidad. Así que no olviden que si quieren tener algo que hablemos de algo en esos nuevos episodios, en esa nueva temporada, un tema que quieran tocar, pueden dejarlo acá en nuestros comentarios y vamos a hablar de eso, porque pues recuerden que a nosotras también nos pasa.